Bien, muchachos, buenos días. Eh, Como ya sabes, te saludo el profesor Henry Hacha y vamos a ver literatura contemporánea. Eh, este capítulo lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Lo hemos visto en la clase pasada. Vamos a repasar un poco de ello para luego pasar al otro autor que nos corresponde, que es mi amigo, es un amigo íntimo, ¿no? Tomó un café, un cevichito. Me refiero al señor Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Te voy a pasar un video donde te está mandando un saludo. Profe, literatura contemporánea, ¿qué es? ¿Dónde será y cómo es? ¿No? ¿Qué es literatura contemporánea, profesor? Se le llama literatura contemporánea a la literatura que va, escucha bien, desde los años 50 hasta la actualidad. ¿Ya? Es la literatura que va desde los años 50 hasta la actualidad. Ahora, ¿dónde surgió? Básicamente en Lima. ¿Ya? Es básicamente en Lima, básicamente en la costa de nuestro querido Jerusalén. Chicos, ¿y en qué consistió? En una serie de cambios. La novela, la poesía se transforma a causa de las dinámicas sociales, a causa, por ejemplo, de la migración, a causa del terrorismo, a causa de la modernización de Lima, entre otras cosas. ¿Ya, chicos? Si alguien se acuerda, literatura contemporánea, nosotros no vamos a hacer pues, la literatura en el año 2005, 2010, no nos alcanza tiempo para eso, sería muy lindo, pero vamos a hacer tres generaciones, y te lo dije en la clase pasada. Ayúdame. ¿Cuáles serán esas tres generaciones que vamos a ver? Generación del 50, del 60 y el 70. Muy bien, Débora. Muy bien, Débora. Una estrellita para ti. Débora ya tiene 3 estrellitas. Recuerda que con 40.000 estrellitas tienes un descuento del 10%. Eh, Profe, generación del 50. Estamos. Débora dijo esto. La generación del 50, 60 y del 70. Profesor, ¿quién está en la generación del 50? ¿Quién es al que vamos a estudiar nosotros? Al flaco de oro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Y en la década del 60, que vamos a verlo dentro de un momento, vamos a ver, como te dije, ¿no? A un pata, mi amigo, un tal Mario Vargas Llosa. Y en los años 70 está Alfredo Bryce Echenique, señor que ves al lado derecho. Esas son las tres generaciones que tú tienes que saber, conocer y entender. Chicos, aquí, generación del 50. Vamos a empezar con eso. ¿Ah? Hicimos la clase pasada. Pregunta, chicos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo principal por el cual se desarrolló la generación del 50? ¿Alguien se acuerda? Mira tus apuntes. Por oportunidades. Va por ahí, Carvajal. Muy bien, va por ahí. ¿Alguien más me puede precisar eso? ¿Por qué se da la generación del 50? ¿Qué causó que se Las desarrolle? migraciones. Muy bien, está por ahí también, Debra, muy bien. ¿No? Ya nos dio Debra uno, Carvajal otro. Eh, ¿Por qué más? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué cosa se dio? Se da una explosión demográfica. ¿Cómo es eso de explosión demográfica? O sea, Lima crece para todos lados. Antes Lima, chicos, y esto lo debes saber por historia, antes Lima era solamente el centro, amigo Renzo. Lima era el centro nada más, ¿no? O sea, te pongo un ejemplito, por ejemplo. Acá está mi pan, está mi pan. Lima estaba acá, mira. Esto era Lima, este centrito que está acá. Y por acá, los costaditos, ¿no? Uno que otro por ahí está, por ejemplo, La Victoria, el Rímac, Surco, nada más. Profe, ¿y qué cosa era lo que hoy en día es San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Los Olivos?
Era arena y más arena y más arena y más arena. ¿Te imaginas llegar a Lima y ver todo, toda esa arena? Es como cuando te vas al sur, cuando te vas a las playas del sur. Estás en toda la Panamericana con tu carro o con tu mototaxi. Y no te das cuenta que el carro está pasando y alrededor, a los lados, izquierdo y derecho, hay solamente arena y arena y arena y arena. Así era Lima, toda Lima era antes de eso. Toda Lima era antes, excepto los lugares que te mencionaba. ¿Y cómo se llenó Lima, amigo Jaime, amigo Harold? Como dijo Debra, por las migraciones. La gente migra a Lima. Es una razón. La gente migra a Lima. La otra razón es la que nos dio Carvajal. Es que Lima se moderniza, profesor. Hay más trabajo, ¿no? La gente quiere trabajar, se va a Lima. ¿No? La gente quiere una casita, se viene a Lima. La gente quiere tener mejor salud, se viene a Lima. Se vienen así los Suárez, los Muñoz, los Cruzados, los Pillanca, los Hacha, los Suárez, toda esa gente se viene acá a la capital. ¿Mm? Tómate ese trabajo, pregúntale a tus abuelitos. O si tienes vivo a tus bisabuelitos, pregúntale. Abuelito, cuando llegaste acá a Lima, ¿cómo era Lima? Siempre yo les he preguntado, bueno, a mi abuela que tenía viva, le preguntaba y me decía cosas que pocos profesores de historia conocen, obviamente, porque el profesor de historia lo lee, pero mi abuelo lo vivió, ¿no? Es interesante. San Juan de Miraflores, por ejemplo, fue construida sobre casi un cementerio, porque tú sabes por historia que hubo la guerra de San Juan, la guerra de San Juan de Miraflores, la batalla, perdón, de San Juan de Miraflores. Acá en mi casa cuando se construyó, mis padres encontraron huesos. Muchas personas encontraron huesos de personas, ¿no? Y por las noches se decía, bueno, yo no llegué a eso, eh, que se escuchaban gritos de soldados o cadenas que se arrastraban, ¿no? Son, bueno, leyendas urbanas que se manejan por aquí, por San Juan. La gente venía a la capital, ¿ya? Entonces ya tienes estas razones, ¿ya? Vamos a enumerarlas. La gente viene a la capital gracias a, hay más trabajo en Lima. Dos, hay más, bueno, empieza a crecer el sector salud, empiezan a construirse hospitales. Siguiente, hay mejor educación, ¿no? Lima se está modernizando. ¿Mm? Hay varias razones por las cuales vienen los provincianos a la capital. ¿Y qué pasa, profe? Ya vienen los provincianos. Y, bueno, es que los escritores conocen este fenómeno y se sorprenden. Como te dije en la clase pasada, ¿sí o no que a ti te ha sorprendido? Nos ha sorprendido que haya un montón de venezolanos aquí en Lima. Bueno, te das cuenta que hace 5 años atrás no había, o hace, bueno, 5 o 6 años no había muchos. Ahora vas a tu panadería y te dicen, a la orden, ¿no? Vas al mercado, chamo, llévate un ballet. Están por todos lados. Que no nos llame la atención si aquí un novelista, un cuentista escribe sobre los migrantes venezolanos. Lo mismo pasaba en la década del 50. Los limeños comienzan a sorprenderse que vengan tantos migrantes. Yo te dije en la clase pasada, ¿cuántos eran en el año 1930? ¿Cuántos limeños vivían? Escuche este dato. En el año 1930, en el año 1930 eran aproximadamente 200.000, un poco más de 200.000 habitantes. 200.000 en Lima. Pero cuando llega la migración de los años 50, ¿no?
En el año 1955, por ejemplo, Lima ya pasaba el millón. 1 millón de habitantes. ¡Hala, profe! ¿Cuántos vinieron? Aproximadamente 800.000. Y para ese tiempo no había, como ahora, buses o todo eso. ¿La gente cómo llegaba, profe? En los carritos viejitos que encontraba por ahí. O venían simplemente caminando de a pocos. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Profesor, ya sé por qué pasa la generación del 50. Te lo he explicado al detalle. ¿Ah? Pregunta para todos. Pregunta para todos. Cuando se da la migración, ¿no? ¿Quién es el eje de la literatura de la generación del 50? ¿Quién es el más importante? Por ejemplo, en el indigenismo, el indígena. ¿Quién es el más importante acá ahora? Mira tus, Marley. mira tus Las apuntes. barriadas, Claro, se desarrollan en las barriadas, pero ¿quiénes vivían en las barriadas? No me diga gente. Los migrantes provincianos. Muy bien, Camilita. Cuando uno tiene apuntes, ¿verdad? Cuando uno tiene apuntes. Eh, el personaje principal va a ser el migrante provinciano. El migrante provinciano va a ser. Todos comienzan a escribir sobre el migrante provinciano, sobre su pobreza, sobre su marginación, sobre cómo lleva su vida, ¿no? ¿Vamos viendo hasta ahí? El migrante provinciano. Ahora, algo que ya me respondieron por ahí. Profesor, cuando vienen los Quispe, los Pillacas, los Montenegro, los Pinches, los Yuya, profesor, vienen toda esa mancha, los Carvajal, los Hacha, los Cruzados, los Villanueva, vienen todos los provincianos. ¿A dónde se va? A los laterales de Lima. Y se forman las famosas barriadas, se forman los barrios. Se forman los barrios. Mira, ya tienes cómo explicar a tu amiguito que te dice, sí, hombre, habla barrio. Entonces, oye, tú le explicas un ratito, siéntate, te voy a explicar por qué se dice barrio. ¿No? ¿Qué sucede? Que en la década del 50 había una migración y la gente que tenía afinidad se juntaba en un lugar y hacía una especie de comunidad. Por ejemplo, mi amiga Harumi, que vive, ponte que Harumi vive en el grupo, es el grupo que está en el colegio, ¿no? En Uribe. Creo que se llama Grupo 16, si no me equivoco, ¿no? Harumi no puede decir, profesor, mi barrio es Brisas. No puedes, ¿no? Guarelis Cruzado, que vive, por ejemplo, no sé, ponte que Arelis viva en Mariate. Y Arelis no dice, profe, mi barrio es Unicache, profe. No, pues está lejos, ella no comparte barrio. Barrio se le llama al lugar, ¿no? Donde tú compartes cosas con ciertas personas. Compartes el mercado, la botica, los amigos, las costumbres, ¿no? Eso es un barrio, ¿no? Y ahí se forman las famosas barriadas. Pues. Ojo, un datito más. Y esto a modo de cultura general. Y también para que se lo corrijas a tus padres, a tus amigos. ¿Has escuchado cuando alguien dice, oye, ¿de dónde eres? De Villa El Salvador. ¿De dónde eres? San Juan de Miraflores. Ah, eres del cono sur. Eso está mal. No sé quién lo inventó. Y quien lo inventó hubiera tenido muchos likes ahorita, ¿no? Porque todos dicen cono sur. Oye, de los olivos. Cono norte. Mal. ¿Acaso Lima es un cono? Antes se le decía cono porque era prácticamente un asentamiento humano. Los Olivos, Independencia, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María, ¿eran conos en algún momento? Sí, eran conos. Cono hace alusión a un lugar que todavía no tiene luz ni agua, que no tiene los elementos básicos del hombre. Hoy en día ya no se puede decir cono, porque tú tienes un baño, tú tienes agua, tú tienes internet,
Fibra óptica, profesor. ¿Qué pasa? ¿Mm? Entonces, ¿cómo debo decir? Al sur de Lima, al norte de Lima. Para que me entiendas, es como si yo te digo, por ejemplo, Harold, ¿dónde vives? Ah, profe, yo vivo en el asentamiento humano. No, asentamientos humanos hay muy pocos ya, muy pocos. ¿No? Nadie dice, yo vivo en el asentamiento humano Los Olivos. ¿No? Hay que empezar a quitarnos esos clichés feos que nos han puesto. Nosotros somos de Lima Sur, de Lima Norte, de Lima Este, etc. Pero no cono, no cono. ¿Ya, chicos? Hay que quitarnos esa palabrita de cono, por favor. Seguimos. Ya está, profesor. La generación del 50 se da a causa, ¿no? De la modernización de Lima. Hay migrantes. Y se forman lo que dice mi amiga Mafalda, ¿no? Las famosas barriadas. Contexto, ¿qué está pasando por aquel tiempo? Ya te mencioné en algún momento, el general Odría, ¿no? Estaba como la cabeza, como presidente del Perú. Se habla mucho del personaje provinciano, ¿no? Está el migrante provinciano, y Lima comienza a construirse a nivel de infraestructura. Chicos, ¿pueden creer que ahí el terreno era baratazo? Pregúntale a tu mamita, ¿cuánto le costó el terreno? ¿No? O pregúntate, creo que por ahí alguna mamita puede tener, no sé, que venda terrenos o casas, o que ha querido comprar. Un terreno así solo, o sea, arena, pampa, como dicen, no baja de 40.000. 40.000. En ese tiempo los terrenos valían hasta el metro cuadrado 3 soles. Un sol. Un sol, profe, me hubiera comprado. Sí, pero ya no se puede correr. Ahorita todo está carísimo. Aquí Lima recién empezaba a construirse, ¿no? Características, ya saben, prefieren el género narrativo, prefieren el cuento, la novela, ¿no? Hay una experimentación del lenguaje, es decir, el lenguaje va a cambiar. Se va a hacer un lenguaje fiel a la realidad, ¿no? Por ejemplo, es imposible que un señor de 40 años hable igual que un chico de 12. Hablan diferente. ¿Cómo es una conversación con tus amigos? Yo me imagino conversando a William, a Harold, a Pillaca, ¿no? Oye, oye, ¿viste la clase de literatura? No pasa nada, no me quedo jato. No, una conversación así, más o menos. Pero a ver, conversa con tu papá y con tu mamá. Hijo, has hecho, oye, pero no moleste, ¿qué pasa, batería? Tu mamá agarra, saca pues un alambre así y ¡fua! ¿No es cierto? Ah, profesor, ¿el lenguaje es diferente en personas? Sí, el lenguaje es diferente en las personas, dependiendo las edades, dependiendo las clases sociales, dependiendo el rango, la jerarquía, etc. Antes no se cumplía, José María Arguedas y otros escritores no cumplían o no se fijaban mucho en eso. En cambio, cuando llega la generación del 50, dicen, no, hay que hacer un lenguaje real, tal cual la gente habla en las calles. Siguiente. Influencia de Joyce y William Faulkner. Ahí está Joyce, el creador del monólogo interior, refleja la nueva realidad de la época. ¿Cuál es la nueva realidad? Esta que tú ves en la fotito, por ejemplo. ¿No? La realidad de las invasiones, la realidad de una necesidad. A ver, chicos, preguntita. En el año 1950, cultura general, vienen los Villanueva, los Cruzados, los Muñoz, los Hacha, los Pinchi, vienen, todas las provincias vienen a la capital. A ver si eres inteligente. ¿Qué música escuchan? ¿Qué música escuchaban? ¿Mm? Guayno. Guayno. Ya puede ser. Muy bien. Un guaynazo, profesor. A ver, ¿quién más? ¿Quién me ayuda? Vamos a quitar mitos.
El blues. El blues. Ya, muy bien, muy bien. O profe, no, mi abuelo ha sido un migrante bien pitucazo, profe, el blues. ¿Qué más? Mira, acá te explico algo que normalmente no están en los libros, pero ha pasado y eso lo saben muchos historiadores. Los de literatura lo sabemos bien. Cuando el migrante provinciano viene, valga la redundancia, de provincia a la capital, escucha lo que pasa. Él ya no se siente serrano. Y el término está bien usado, no se vayan a ofender. O sea, si yo soy de Huancayo, de Huaraz, de Iquitos, vengo a la capital, yo no me siento serrano, yo no me siento... No, serrano, ¿por qué? Porque ya no estoy en mi campo, estoy en Lima. Uno. Dos, dice, yo ya no voy a escuchar guayno. Escucha guayno por nostalgia. Pero dice acá, oye, acá en Lima, ¿qué está escuchando? ¿Qué está? El blues, el twist, el rock estaban haciendo con Elvis Presley. Pero el indígena, el serrano, no entiende esas canciones. Es así como tú escuchas música de Adele o música de los coreanitos. No entiendes, pero la bailas y te gusta. ¿O no? ¿Qué dirá, profe? No sé, pero yo la bailo nomás, profe. O sea, el migrante provinciano no se sentía, escucha bien, no se sentía serrano y tampoco se sentía blanco. No se sentía serrano, tampoco se sentía blanco. Entonces, ¿sabes qué pasa? Y acá es la explicación por qué la chicha, chacalón y los chapis fueron un fenómeno. Más años más adelante, obviamente. Ellos no se sentían, ellos no se sentían atraídas por ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Se forman como mestizos. Cogen un poco de lo andino y cogen un poco de lo blanco y crean su propia cultura. ¿Cómo se llama esa cultura, profe? Esa cultura se llama la cultura chicha. Esa cultura se llama cultura chicha, cultura mestiza. Creo que por ahí tengo un videito, te lo voy a mostrar más adelante si es que tengo la oportunidad. Es bacán entender nuestras raíces. Nosotros somos mestizos. O alguien me dice, profesor, disculpe, pero mi abuelo es francés y mi abuelita es checoslovaca. Y ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué crees que Chacalón y los Chapis pegaron en los años, fines de los años 70? Por las letras de las canciones. Sus letras son identificables. O sea, tú escuchabas por la calle esa canción y decías, ah, mira, esa canción está contando mi vida. Era la del migrante provinciano. Nosotros somos mestizos, muchachos. Hay que estar orgullosos de eso. ¿No? Ojo, yo te hablo de la chicha de los orígenes, no de la chicha que se practica hoy. La chicha que se practica hoy sí, no, personalmente ni me gusta, es muy paso. Pero la de nuestros orígenes es así, tenemos que conocerla. Más allá de que te guste o no te guste, pero hay que conocerla, ¿no? Bien, tenemos un break. Acá mis secretarias me dicen que es un break. Vamos a regresar dentro de unos 10 minutitos. ¿Ya? Ve a tu cocina, toma un desayunón, ¿ya? Y nos vemos en un ratito. ¿Ya, ratita? Nos vemos, muchachos, en un ratito.